Cristo murió por nuestros pecados. Eso es verdad. Pero muchas veces nos olvidamos que hay una segunda parte que es igualmente importante. Y es que Él no solamente murió por nuestros pecados, como nos lo dice la palabra, como nos lo enseña la Escritura, tal como lo dice Pablo, sino que Él también resucitó, ascendió a los cielos y está sentado en su trono de gloria y es nuestro Rey. Y eso es lo que muchas veces hay personas que se olvidan. Es decir, la justificación solo por la fe en Cristo Jesús es fundamental. Somos salvos al creer en Cristo. Somos perdonados al creer en Cristo, pero si hemos creído verdaderamente en Cristo, Él es Dios y Él está vivo y Él está en el cielo, pero también está en nuestros corazones. Y ese mismo Cristo que murió por nuestros pecados es el mismo Cristo que está obrando en la vida de cada cristiano y Dios mismo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, está formando a cada verdadero hijo de Dios, lo está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa segunda parte es la que muchos han olvidado y esa segunda parte es la que más enfatiza Santiago. Así que quisiera que en este momento continuáramos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra, y es necesario que tengamos eso claro. No solo Cristo murió por nuestros pecados, aunque eso es cierto, Él también está vivo y Él gobierna la vida de cada cristiano. Y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo a pesar de nuestras imperfecciones. A pesar de que ninguno de nosotros es perfecto, el propósito de Dios no solamente fue perdonarnos, el propósito de Dios también es perfeccionarnos. Espero que eso quede claro. Digamos que en esas dos verdades, aunque pues obviamente digamos, está muy condensado, pero se puede resumir la vida cristiana. Cristo nos perdona todos nuestros pecados, pero el mismo Cristo que con su muerte nos perdonó es el mismo que está vivo y gobierna cada corazón. Y una vez más, creo que esa es la manera más sencilla de entender el Evangelio y también de entender esta carta preciosa, carta de Santiago. Hace 8 días empezamos con un panorama general. Vimos, para mí, el punto central, que precisamente veíamos que es lo que le da el título a la serie y es Hacedores de la Palabra. En esencia, eso es lo que quiere Santiago, que entendamos que después de haber sido salvos, de haber sido perdonados, lo que Dios quiere es que seamos hacedores de la palabra. Lo que Dios quiere es seguir transformándonos y cambiándonos. Y así como nuestra vida no volvió a ser igual desde el primer día que creímos en Cristo, pues es necesario que esa vida siga siendo transformada. Entonces, digamos que lo de hace 8 días era como un prólogo. Ahora 8 días el hermano Kevin me preguntaba sobre eso. Primero no debe ir la introducción. Bueno, es una manera literaria también. Primero hay un prólogo, es decir, hay una idea central. Voy a ponerles el ejemplo del Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan nos empieza diciendo de qué va el libro, pero luego introduce la historia. Y eso es lo que quiero que entonces nosotros hagamos también con esta carta. Ya hace 8 días vimos, digamos, el prólogo, es decir, ¿cuál es el punto central de la carta? Ahora vayamos a la introducción de la carta. Quiero que hoy solamente veamos el capítulo 1, versículo 1, solo un versículo. Hace 8 días lo tocamos un poquitico, pero vimos que hay demasiado que ver en este versículo, así que hoy quiero que nos centremos solamente en ese versículo. Dice la palabra de Dios escrita, Santiago 1:1, nueva traducción viviente. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Bueno, básicamente es la introducción, es el saludo de la carta. ¿Qué hay que ver allí? Demasiado. Es más, quizá la palabra que más he resaltado, que de hecho quiero usar para darle el título a la enseñanza, quiero aclararlo antes aún de decir esa palabra. Y yo quisiera que pensáramos de verdad a la luz de la palabra en esa palabra en particular, porque puede ser que a alguien le cause incomodidad, molestia, es más, alguien la podría ver, esa palabra, como ofensiva, pero quiero decirlo, está en la Biblia. No solo está en esta traducción, algunas traducciones la han suavizado, pero la palabra correcta en el idioma original literalmente es esclavos. Por eso le he puesto como título a la enseñanza, esclavos de la palabra. Entonces, por supuesto, y creo que la imagen es demasiado diciente, es demasiado vívida, pero nuevamente, espero que podamos entenderlo a la luz de la palabra. Es cierto, yo quiero en esta introducción hacer esto, aclarar una vez más para que no se hieran susceptibilidades y alguien no se predisponga. Yo sé que hay muchos contextos en los que esta palabra es terrible, de verdad. Soy consciente y no sé cuántos son conscientes junto conmigo de que la esclavitud no es algo del pasado. Hasta el día de hoy
La esclavitud es real. De hecho, según la realidad del mundo en el que vivimos y los que conocen de este tema, de hecho, la esclavitud no fue abolida. Hoy más que nunca, el mundo vive en esclavitud. Hoy más que nunca. Lo que pasa es que poco o nada se habla de esto. Pero realmente hay muchas personas en este preciso momento que están siendo esclavizadas y de una manera posiblemente más terrible. Lo que pasa es que muchas veces nos muestran las películas, que a veces nos informan un poco también de esto, y nos muestran la esclavitud de las negritudes, de los negros, de los africanos en siglos anteriores, que obviamente fue terrible. Creo que las películas, si alguna vez has visto una película sobre esclavitud y más basada en hechos reales, creo que esa condición es terrible, pero en este mismo instante hay muchas personas que están siendo esclavizadas. Perdón, voy a utilizar palabras fuertes, pero son necesarias. El tráfico sexual, la trata de blancas, es impresionante en este momento. Mujeres, niños que están siendo explotados sexualmente. Y saben, nadie dice nada sobre esto. Pasó hace poco, en estos días lo decía. ¿Qué dilema con esta película Sonido de Libertad? Queriéndola callar a toda costa, porque muestra esa realidad. Y eso, mis hermanos, que solo es una película, pero hay una realidad en este mundo. La esclavitud sigue siendo real. Así que yo no quiero ignorar esto. Y al usar esta palabra, por eso quiero ser cuidadoso. Pero también quiero decir lo que es necesario entender esta palabra en su contexto histórico. Para esta época en la que se escribe esta carta existía la esclavitud y aunque también habían esclavos que sufrían terriblemente, que sufrían humillaciones, abusos inimaginables, quiero decir que para esta época la esclavitud era legal. Y lo que quiero decir nuevamente es enfatizar esto. Es cierto que había personas que sufrían terriblemente a manos de sus esclavos, perdón, de sus esclavizantes, de sus amos. Pero curiosamente pasaba también en esta época que muchos esclavos podían vivir mejor que cualquier libre. Porque a la final, como la esclavitud era legal y hasta había leyes para los esclavos que los favorecían y había leyes para también, digámoslo, corregir ciertos abusos y muchos pues obviamente las pasaban por alto. Pero lo que quiero decir es que había personas esclavas que podían vivir mejor que cualquier persona libre. Hasta había personas esclavas, y tú puedes leer esto en la Biblia, había personas esclavas que cuando terminaban su periodo de esclavitud muchas veces se vendían como esclavos por un periodo. Al final decían, no me quiero ir porque me va mucho mejor con mi amo. Así que el punto en esencia no era como tal la esclavitud, sino qué clase de amo te tocaba. De hecho, tú puedes leer en la Biblia que hasta había amos tan buenos, tan generosos con sus esclavos. Y nuevamente, pues si lo entendemos en el contexto, pues esa palabra no sería tan negativa. En nuestra cultura sí. Pero había amos tan buenos con sus esclavos que literalmente lo puedes leer aún en la ley de Moisés. Habían esclavos que decían, no me quiero ir. Me quedo en casa de mi amo por amor. Alguna vez hablé sobre esto, no con tanto detalle y en este momento tampoco lo voy a hacer, pero solamente es para ilustrar, pero lo que quiero decir es que ya lo había mencionado antiguamente. A mí me habían enseñado que era pecado horadarse la oreja, que porque hay un pasaje en la Biblia que dice que al que le horadaban la oreja era esclavo, entonces que horadarse la oreja, que hacerse un hueco en la oreja, ponerse aritos, era símbolo de esclavitud. Cuando leí la palabra de Dios me di cuenta que era todo lo contrario. Es cierto que al que le horadaban la oreja era un símbolo de esclavitud, pero era un esclavo que se había quedado en la casa del amo por amor, lo que significaba era que decía, este amo es tan bueno, es tan generoso que, mejor dicho, no me quiero ir nunca. ¿Y saben qué le decía este esclavo a su amo? Traspásame la oreja. Y esto es símbolo de que yo me quiero quedar contigo para siempre. Y en lugar de ser es un símbolo de maldición, bíblicamente realmente es en esencia lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Porque mira a Pablo, y no solamente miremos a Pablo, lo acabamos de leer y es en lo que vamos a enfatizar. ¿Qué acaba de decir Santiago? ¿Que él era qué? Esclavo. Lo que pasa es que cuando uno tiene un amo como Dios, mis hermanos, no solamente que nos ora de la oreja, yo diría en ese sentido, espero se entienda, que me llene de piercings por todo el cuerpo. En otras palabras, yo me quiero quedar en la casa de este amo porque no hay nadie mejor que él. Yo quiero ser esclavo de él porque él me trata con amor, con misericordia, con ternura, con compasión. Entonces el problema como tal no era la esclavitud. Claro, si yo soy esclavo del diablo, ahí sí mejor dicho. Pero cuando viene este amo y me rescata
Y es más, él me deja libre. Pero ¿qué decía ese esclavo que ya había terminado de su periodo de esclavitud? Le decía, por favor, no me quiero ir, contigo me va mucho mejor. Contigo estoy en el paraíso. Traspásame la oreja. Ahora, este amo no nos traspasa la oreja, aunque en un sentido podemos decir sí, a través de su palabra, pero él nos traspasa el corazón con su palabra y su verdad. Y cuando uno entiende esto, aunque en esencia se podría aún denominar esclavitud, pero mis hermanos, literalmente esa podría ser la mejor descripción de un verdadero cristiano, esclavo de Dios, esclavo de Cristo Jesús. Nuevamente, espero que se pueda entender desde un punto de vista correcto. Espero que esta introducción nos aclare que si entendemos correctamente la palabra esclavitud, en este sentido no sería algo malo, sino que sería lo mejor que nos podría pasar, lo mejor que nos podría suceder. Ser esclavos de Dios, ser esclavos de Cristo Jesús. Y una vez más quiero enfatizar, esto es tan importante que creo que ese también es el punto de Santiago, y por eso él empieza diciendo esto, aunque ya vamos a ir allí a la palabra 3 puntos, pero les decía hace 8 días que en esta carta particularmente solo aparece 2 veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, quiero decirles que el nombre, bueno, Jesucristo como tal solo aparece 2 veces, pero Señor, que es la referencia directa a Cristo, que sería la manera en la que un esclavo trataría a su amo, aparece 14 veces. Lo que quiero que veamos es que Santiago no menciona tanto a Jesús por nombre. Él más lo llama como Señor. ¿Es Cristo nuestro Señor? ¿Es Cristo nuestro amo? Mis hermanos, lo quiero decir de esta manera, con esto cierro la introducción y quiero que vayamos directamente a la palabra y veamos esos 3 puntos en este versículo solamente. La pregunta para mí es simple. ¿Realmente Cristo es nuestro Señor? ¿Realmente nosotros somos sus esclavos? Ahora, uno puede decir, sí, claro, amén. Qué bonito cuando uno lo entiende de esta manera. No, la pregunta es si de verdad lo somos, conforme la Biblia lo enseña. Y creo que solo este versículo nos muestra cómo saber si somos esclavos de Cristo, si somos esclavos de Dios, si de verdad Él es nuestro Señor. Veamos esto a través de 3 puntos. Y el primero es que cuando ponemos nuestra fe verdaderamente en Cristo Jesús, somos llamados a ser esclavos de la palabra de Dios, porque solo podemos servir a Dios con la palabra. Servimos a Dios con la palabra o somos esclavos de Dios con la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos a un hombre que era esclavo de Dios. Tenemos a un hombre que era esclavo no solo de Dios, de Jesucristo, pero ya lo vimos hace 8 días, Santiago. Antes de ser un esclavo de Dios, antes de ser un esclavo del Señor Jesucristo, y vimos Santiago era hermano según la sangre, para ser bíblicos como lo diría Pablo, según la carne, Santiago era hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María y José. Pero curiosamente él rechazaba a Cristo Jesús. Vamos a decirlo de esta manera. Antes de Santiago ver al Cristo resucitado, ¿era un esclavo de Jesús? ¿Llamaba a Jesús su Señor? Ya lo vimos, hasta se burlaba de su hermano. Lo llamaba loco, no creía en él. Esa es la realidad. ¿Has visto? A lo mejor te pasó a ti ser de aquellos que decían a esos locos, esos que creen en ese evangelio y se burlaban. Y lo que digo, no sé a cuántos les haya pasado, que hasta fueron de aquellos que se burlaban del evangelio, de la verdad de Cristo, pero hoy estamos llamando a Jesús, nuestro Señor. Pues a Santiago le sucedió. Pensemos en lo que dice el versículo. Y ahí es donde vamos, para mí, si uno entiende quién es Santiago o Jacobo, recordemos, San Jacobo, San Jacob, Santiago, es la latinización. San Jacobo o Santiago, hermano del Señor Jesucristo. Sin embargo, él no dice, yo soy el hermano del Señor Jesucristo. Esclavo. Y una vez más, en el idioma original, esa es la palabra, esclavo de Dios. Y hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo vivo para Dios, pero no es suficiente, porque viene la pregunta, ¿y cuál Dios? Vamos a decirlo de esta manera. Santiago, antes de reconocer que su hermano mayor no era simplemente un ser humano común y corriente, sino que fue quien dijo ser. Antes de Santiago reconocer esa verdad de Cristo Jesús, muy seguramente Santiago creía en Dios, ¿o no? Era un judío. ¿Ustedes creen que José y María no le habían inculcado la verdad de Dios? Eran personas que no eran ateas. Jacobo no era ateo, o Santiago, según como lo traduzcas. Ellos creían en Dios y seguramente hablaban de Dios, del cielo, pero cuando veía a su hermanito decir que era hijo de Dios, se burlaba de él y decía que estaba loco. Pero ahora
que vio a Cristo resucitado, ahora que sabía que su hermano sí había venido del cielo, que sí había sido engendrado por el Espíritu Santo y que era quien había dicho ser, Santiago no solamente es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero quiero que enfaticemos esta parte. ¿Qué dice yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Pero qué hizo Santiago? Escribo esta carta. Ahora, quiero que pensemos en esto. Este hombre que ahora es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿saben qué hace? Escribe una carta. Escribe palabra de Dios. Y esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. Y puede ser que suene fuerte, suene confrontante, pero es lo que creo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Voy a decirlo de esta manera. Voy a ser muy puntual porque desde hace 15 días, 20 días, les vengo diciendo, y más particularmente a unas personas en particular, por favor, lean Santiago. Se demoran solamente 15 minutos. Pero voy a ponerlo de esta manera. Hace un mes, ¿cuántos habíamos siquiera leído Santiago? Y mayor aún, ¿cuántos hemos estudiado esta palabra? Pero entendemos esto. Mis hermanos, lo que quiero decir es que muchos de nosotros quizá no hayamos comprendido la verdad de la palabra de Dios. Ahorita el hermano Alfredo decía que el nombre de Jesús tiene poder, y es cierto, pero ¿dónde conocemos al Jesús que tiene poder y cuyo nombre es poderoso? En la Escritura. Aquí estamos frente a un hombre, y quiero enfatizar esto, lo quiero insistir, un hombre que vio de carne y hueso a Jesús, no solamente en su ministerio público, es que nació y creció con Jesús, porque era su hermanito en la carne. Y no creía en Jesús, pero hubo un momento en que su vida fue transformada por este Jesús que es capaz de transformar y cambiar corazones. Y ahora Santiago no dice, Jesús es mi hermanito, aunque podía decirlo o no, pero ahora dice, yo soy el esclavo de él es mi dueño, él es mi Señor. ¿Y saben qué hace este hombre? Y yo quiero decirlo, para muchos de nosotros puede ser que si no entendemos el contexto histórico, pues que ahorita escribir es tan fácil. Perdón lo que voy a decir, pero escribimos tantas cosas sin sentido, tenemos redes sociales. Cualquiera de nosotros es escritor porque mandamos escritos y documentos a diestra y siniestra por medio de las redes sociales. Pero quiero decir que en esta época escribir era algo muy particular. No cualquiera escribía, era costoso, y aparte de costoso, para que un escrito se sostuviera en el tiempo era extremadamente costoso. No era simplemente sacar un lápiz y una hoja de papel que hoy no cuesta nada, que hasta te la regalan. Realmente era tener tinta y pluma y pergaminos y estar copiando eso porque se desgastaban muy fácilmente porque eran muy frágiles. Pero este hombre, en su momento, Dios lo llevó a escribir una carta. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la importancia a esa carta que escribió este hombre? ¿Cuántos, lo voy a decir de esta manera, cuántos de nosotros nos hemos preocupado no solo por leer esta carta, sino por vivir lo que dice esta carta? Lo que voy a decir puede que suene muy fuerte, pero mis hermanos, estoy convencido de ello. Si entendemos correctamente el Evangelio y entendemos que somos salvos a través de poner nuestra fe en Cristo, si después de esto, no voy a desechar el resto de la palabra, ni más faltaba. De hecho, acabamos de terminar, estuvimos más de 2 años viendo las 2 cartas de Pablo a los Corintios. Y estamos estudiando los lunes, Efesios, estamos estudiando los miércoles. Y es decir, creo que está claro esto. Aquí nos tomamos en serio el estudio de la palabra. Pero lo que me quiero referir es a esto. Si después de creer en Cristo Jesús, solamente le prestáramos atención a Santiago y solamente viviéramos lo que esos 102 versículos dicen, mis hermanos, lo que voy a decir sé que suena fuerte, pero seríamos perfectos en Cristo Jesús. Porque eso también lo dice Santiago. ¿Sí me hago entender? Son solo 5 capítulos. Es una carta muy corta. Pero son alrededor de 50 enseñanzas las que vamos a ver. Hace 8 días alguien me preguntaba, ¿cuánto nos vamos a demorar en Santiago? Espero que esto no predisponga a alguien, al contrario, lo anime. Más o menos vamos a estar 1 año en Santiago, más o menos. Poco más, poco menos. Pero lo que quiero decir es esto. Si pusiéramos en práctica solo este libro, solo esta carta, mis hermanos, seríamos llevados a la perfección. Ese es el punto. ¿Le hemos prestado atención a esta verdad? Pero una vez más pensemos, ¿quién escribió esta carta? Un hombre que nació de María. Un hombre que humanamente hablando podríamos decir tenía todo para ser cristiano de cuna, de nacimiento, pero es que esto no es por nacimiento. Esto es cuando Dios hace una obra en el corazón. Pero si nosotros somos de aquellos que como Santiago podemos decir, hoy creemos en Cristo,
Antes no lo aceptaba, antes no lo creía, antes lo rechazaba, pero hoy creemos en Él. Cristo, recuerdan que hay un lugar en la palabra de Dios que dice, si confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿somos salvos? Bueno, pero no es simplemente de dientes para afuera, eso es lo que dice Santiago. No solamente es decir soy cristiano, no solamente es escuchar la palabra, es ponerla en práctica. Lo voy a decir de esta manera una vez más, si solamente estudiáramos Santiago y con la ayuda de Dios le pidiéramos, ayúdanos a vivir solamente lo que dice Santiago, solo lo que dice Santiago, mis hermanos, nuestras vidas serían llevadas a la perfección. Porque Santiago, quien antes rechazó a Cristo, ahora es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, pero él escribe esta carta. Es así de importante esta palabra para nosotros y aunque Santiago la escribió, es necesario que entendamos, pero es palabra de Dios. Este hombre en este momento estaba siendo inspirado por Dios mismo. Pensemos en lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Reina Valera dice, es viva y eficaz. Pero suena bonito y nos lo podemos hasta saber de memoria, pero ¿entendemos nosotros esto? La palabra de Dios tiene poder. Por eso les decía, si nos dedicáramos solamente, si tuviéramos solo el propósito de decir, no me voy a perder ni una sola enseñanza de Santiago, y no solamente no me voy a perder una enseñanza, sino que como Santiago me dice, no solamente quiero ser oidor, quiero ser hacedor. Señor, ayúdame. Si les voy a decir de esta manera, si el propósito de nosotros este año en el cual vamos a estar en Santiago fuera que cada enseñanza le pidamos a Dios cada día, ayúdame a vivir esa verdad, ayúdame a vivir esa verdad, mis hermanos. Literalmente experimentaríamos el poder más grande de Dios. El poder más grande de Dios no es el poder que tiene un hombre para orar sobre los enfermos y sanarlos, o para orar por los muertos y levantarlos de la tumba. El poder más grande que Dios nos ha dado está en su palabra, poder que estás capaz de transformarnos y cambiarnos, no solamente en un momento, sino todos los días de nuestra vida. Tú y yo, si hemos creído en Cristo, necesitamos seguir siendo transformados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hasta el día de hoy sigue siendo viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso, como ponía ahora la analogía en la introducción, quiera Dios no solamente horadar nuestra oreja, quiera Dios traspasar nuestro corazón con su palabra y que de verdad podamos decirle, Señor, a Cristo, de verdad podamos llamarlo nuestro amo, decirle, somos tus esclavos. Pero si eso es verdad, ¿qué necesitamos? La palabra. Una persona que llama a Jesús Señor lo puede hacer de dientes para afuera, pero cuando ese clamor o ese llamar a Jesús Señor es genuinamente del corazón, ¿saben qué dice esa persona? Vamos a decirlo de esta manera, tratemos de imaginar, creo que no es difícil. Imaginémonos que estuviéramos en la época de la esclavitud real y tuviéramos un amo, fuéramos esclavos y tuviéramos un amo. Si nuestro amo hablaba, ¿qué teníamos que hacer? Obedecer, hacer, ser hacedores de lo que nuestro amo nos dijera. Bueno, si Cristo es nuestro Señor, si somos esclavos, ¿obedecemos lo que Él nos dice? ¿Hacemos lo que Él nos dice? Ese es el punto. Pues aquí tenemos a un hombre que nos dice que es esclavo, Santiago, y nos dice, y les voy a dar 108 versículos, 5 capítulos de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y no solo eso, y es que ¿cómo lo vamos a hacer? Y Él nos puede dar el poder. De hecho, eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. El autor de los Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y lo que va a hacer la palabra de Dios es donde vamos. Hay muchos lugares donde lo que las personas quieren en la enseñanza es que los emocionen, es que les hablen de promesas. La Biblia tiene promesas, pero quiero decirlo, el propósito principal de la palabra de Dios no es darnos promesas, aunque hay promesas, no quiero negarlo. El propósito principal de la palabra de Dios es transformarnos. El propósito principal de la palabra de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. El propósito principal de la palabra de Dios es hacernos, valga la redundancia, hacedores de la palabra. Ese es el punto de Santiago. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16? De hecho, pasaje muy famoso. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y es útil para qué? ¿Para emocionarnos? ¿Es útil para llevarnos a saltar, a brincar, a tomar, a reclamar promesas? Sé que hay promesas, lo insisto, pero la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? La palabra de Dios nos saca del engaño, nos saca de la ignorancia. La palabra de Dios está más interesada en que nosotros encontremos por allá un versículo de sanidad, aunque si estamos enfermos podemos pedirle a Él que nos sane porque Él tiene poder, pero Dios está más interesado en sanar nuestra alma que nuestro cuerpo, porque tarde o temprano igual este cuerpo va a pasar.
Dios está más interesado en conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo que en darnos posesiones, riquezas y cosas en esta tierra. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y eso es lo que muchas personas no quieren. Hay muchas personas que quieren que venga el predicador y les diga, es que Dios te va a hacer próspero, te va a hacer rico, te va a sanar. Mi hermano, si tienes un problema y una dificultad, yo oro por ti y yo sé que tú también oras y pedimos que se haga su voluntad. Si Él quiere, Él obra porque Él todavía tiene poder. Pero mis hermanos, nuestra mayor necesidad es que Dios a través de su palabra nos haga ver lo que está mal en nuestra vida. Pero cada 8 días ir a que la palabra de Dios nos diga que es que estás fallando en esto, en esto, en esto. Para aquellos que somos siervos de Cristo y sabemos que somos tan imperfectos, pero queremos ser perfeccionados, mis hermanos, lo que queremos es que la palabra de Dios nos corrija. Si nos tiene que corregir todos los días, que nos corrija. Porque ese es el propósito de la palabra y eso es lo que van a desear los verdaderos siervos de Cristo. Para ser más precisos, los verdaderos esclavos de Dios. Pero no solamente nos enseña o nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Sí notamos? Pero es para esto que queremos la palabra. Mis hermanos, si la palabra no me ha sacado del engaño, si la palabra no ha corregido mi vida, si la palabra no me muestra lo que está mal en mi vida, y lo voy a decir más puntualmente, si en esa congregación, si en esa iglesia local, si ese pastor, si ese ministerio no está más enfocado en esto, mi hermano, mi hermana, posiblemente no estemos en una iglesia cristiana. Porque la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el pasaje sigue, pero voy a dejar la segunda parte para un punto más adelante. Pero quiero que pensemos en lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, también capítulo 3, versículo 16. Hablando de Pablo, dice al tratar esos temas en todas sus cartas. Es impresionante. Pedro está diciendo, Pablo habla de esto mismo en todas sus cartas. Ahora, Pedro dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. He traído este pasaje por 2 razones fundamentales. Hay mucho que decir aquí, pero son 2 cosas las que quiero enfatizar. La primera, la que acabamos de leer, porque hay personas que dicen, bueno, es que cuando leemos en el Nuevo Testamento que se habla de la escritura, de la palabra de Dios, que es inspirada, se está hablando del Antiguo Testamento. Sí y no. O sea, es verdad, está hablando del Antiguo Testamento, pero no solo el Antiguo Testamento. Aquí Pedro está escribiendo el Nuevo Testamento, está escribiendo su segunda carta ya, pero él está diciendo que estos hombres que, como dice aquí, son indoctos o son ignorantes o inconstantes, como dice Reina Valera, o inestables, ellos tuercen las escrituras, pero también tuercen los escritos de Pablo. Pedro, un apóstol inspirado por Dios, está diciendo que el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como los escritos de Pablo, por ejemplo. Y lo que está diciendo es, y estos ignorantes, como los llama Pedro, estos inestables, como los llama el apóstol Pedro, dice, tuercen las escrituras. Tuercen el Antiguo Testamento, pero no solamente el Nuevo, el Antiguo, y también el Nuevo, como lo que ha escrito Pablo. Pero pensemos en lo que dice al final. Esto resultará en su propia destrucción. Si a mí no me enseñan la palabra correctamente y si nos hacemos llamar cristianos y llamamos a Jesucristo nuestro Señor, pero no prestamos atención a su palabra y lo más importante no es su palabra, mis hermanos, podríamos ser presa fácil de aquellos que tergiversan la palabra. Si alguien está torciendo la palabra, tanto el antiguo como el nuevo, y nosotros nos sometemos a esa tergiversación, mis hermanos, ¿en qué resultará eso? En destrucción. Entonces notemos que no es que sean personas que se van al ateísmo o que se van de la iglesia. Son personas que permanecen en una congregación. Son personas que utilizan la Biblia, pero la tuercen. La utilizan para su propia conveniencia. Lo que les importa es sacar provecho de la palabra, no ser transformados por la palabra. Y por eso es que tú ves que en un lugar donde se ofrecen todas esas cosas, mis hermanos, literalmente ni cabe la gente. Pero la pregunta es, ¿qué queremos nosotros? ¿Que nos halaguen los oídos? ¿O queremos la palabra que si nos tiene que corregir, nos corrija? Que si nos tiene, perdón lo que voy a decir, pero si nos tiene que golpear, nos golpee. Si nos tiene que partir en dos, que nos parta en dos. Mis hermanos, ese es el punto. Lo que Dios quiere es que proclamemos su palabra fiel y verdadera, que compartamos su palabra fiel y verdadera, pero que vivamos su palabra fiel y verdadera, para decirlo en palabras de Santiago, que seamos hacedores de la palabra, para decirlos en términos de esta enseñanza, que seamos esclavos de la palabra.
Lo que más necesita la iglesia y lo va a necesitar hasta que Cristo regrese es su palabra que transforma y cambia. Así que esto solamente es posible si nos convertimos en siervos de Dios o esclavos de Dios, pero podemos hacerlo ¿qué? A través de su palabra. ¿Somos siervos de Dios? Solo podríamos serlo a través de su palabra. Esto obviamente nos lleva a nuestro segundo punto, que es demasiado consecuente. Hasta puede parecer igual, como diría por ahí un cantante, puede que suene parecido, pero no es igual. En segundo lugar, servimos a la iglesia con la palabra. Si solo podemos servir a Dios con su palabra, si lo llamamos Señor, realmente somos sus esclavos, es en la palabra. Aquí viene para mí la pregunta más importante. ¿Y entonces qué es lo que necesita la iglesia? La palabra. La palabra y solo la palabra. ¿Pero a qué me refiero con esto? Cuando hablo de servimos a Dios, somos esclavos de Dios, es con la palabra. Nuevamente, Santiago escribió una carta. ¿Pero para quién? Para sus hermanos en Cristo, para la iglesia. ¿Se imaginan ustedes? Santiago escribe esta carta. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta pasión? ¿Cuánta dedicación? Pero no solamente eso. ¿Por qué él escribió esta carta? Porque estaba preocupado genuinamente por sus hermanos en Cristo Jesús. Porque estaba preocupado genuinamente por servir a Dios, pero por servir a la iglesia. Aquí es donde vendría la pregunta. Si yo, Alex, como pastor en este lugar, y perdón por utilizar el título y por utilizar el yo, que sé que suena orgulloso y arrogante, pero espero que se entienda correctamente. Entonces, si yo entiendo esto, ¿para qué yo vengo a entretenerlos? ¿No debería yo tomar en serio la palabra y predicarles la palabra? Mis hermanos, que Dios nos lleve a entender cuánto costó que hoy para nosotros sea tan asequible tener un libro como la Biblia, pero le damos el peso que este libro tiene y entendemos que es la palabra de Dios. Y cuando me refiero, y quiero enfatizar esto para volver al versículo, es que hoy en la iglesia se han inventado un montón de ministerios. Es que mejor dicho, hoy parece que quieren un ministerio para cada persona y entonces ahí es donde vamos. Y yo sé que hay algunos de estos ministerios que pueden ser buenos, no los voy a rechazar todos, pero lo que quiero decir es esto, de nada sirve escuela dominical, de nada sirve el grupo de jóvenes, de nada sirve el grupo de damas, de caballeros y mejor dicho, se han inventado los que quieran. Lo voy a decir, es más puntualmente, de nada sirve el grupo de alabanza si no cantan la palabra. Y ese es el punto. Y hoy tenemos a un montón de cantantes que hasta se hacen llamar cristianos, que no sé por qué, porque al final yo no soy cristiano por ser cantante. Entonces empecemos a llamar a los odontólogos cristianos, a los abogados cristianos. Bueno, no entiendo por qué los cantantes se hacen llamar cristianos. Entonces empecemos a llamar, no sé, al anestesiólogo cristiano, ¿sí? ¿Qué sentido tiene eso? No, mis hermanos, somos cristianos, es porque hacemos la palabra, porque ponemos en práctica la palabra. Y si lo que queremos es entonces cantar, pues la única manera en que fuéramos realmente cantantes cristianos es que solo cantáramos la palabra. Pero hasta preguntémonos. Voy a hacer esta pregunta muy simple. Si tomáramos en este momento nuestra playlist, para ser más contemporáneo, si tomáramos en este momento todas las canciones que tenemos que hasta se hacen llamar canciones cristianas, filtrémoslas. ¿Cuántas de esas canciones realmente están inspiradas en la palabra? ¿Cuántas de esas canciones podemos decir, sí, esta frase o este párrafo, esta primera estrofa de esta canción está basada en tal versículo de la Biblia? ¿Cuántas canciones de los cantantes que hoy se hacen llamar cristianos y hasta de las que hoy se cantan en la iglesia podemos decir que fueron sacadas, por ejemplo, de la carta de Santiago? No, eso no se canta. Mis hermanos, de hecho, lo que la palabra de Dios enseña es eso. Cantemos salmos, himnos, canciones espirituales. Literalmente dice la palabra de Dios, cantemos la palabra. Sin embargo, hoy, mis hermanos, hasta los cantantes que se hacen llamar cristianos, ¿saben por qué lo hacen? Solamente porque eso vende. Solamente porque eso les genera ingresos, les genera dinero. Vaya usted a un concierto supuestamente cristiano, ¿cuánto les cuesta la boleta? Perdón lo que voy a decir, las comparaciones son odiosas, pero te sale más barata la de Marc Anthony. Te lo aseguro. Te sale más barata la boleta para ir a ver a Andrés Cepeda. Porque solo es un negocio. Y tú te pones a cantar a mirar las canciones mejor y tú dices, venga, pero esta canción en donde menciona a Jesucristo, en donde menciona su gracia, en donde menciona su amor. Venga, esta canción donde me está llamando al arrepentimiento, donde me está llamando a ser conformado a la imagen de Cristo, donde me está llamando a ser esclavo. Hasta hay canciones que son blasfemas. Parece que Dios es nuestro esclavo, no nosotros esclavos de Él. Mis hermanos, hay que tener cuidado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si no servimos con la palabra, no estamos sirviendo a Dios.
podemos estar sirviendo a propósitos humanos. Volvamos a nuestro versículo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Santiago? Y centrémonos en esa parte de en medio. Escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos que están dispersos por el mundo reciban mis saludos. Centrémonos en esa parte de en medio. Escribo esta carta ¿a quién? Esta traducción dice a las 12 tribus, correctamente, los creyentes judíos. Esto es muy fuerte. De hecho, hay quienes han pensado, y yo estoy de acuerdo, en que es posible que hasta Santiago o Jacobo, para ser más precisos en el idioma original, Jacob, esté utilizando un juego de palabras. ¿Saben por qué? Porque cuando dice Jacob a las 12 tribus, ¿de dónde salen las 12 tribus de Israel? De los 12 hijos de Jacob, el patriarca, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Es como si Jacob, recordemos que Santiago es San Jacobo o San Jacob, recordemos que él se llamaba, en el idioma original se llamaba Jacob. Y es como si dijera Jacob a las 12 tribus. Es posible que esto evocaba el pasado, es decir, sus antepasados, de dónde venían ellos. Es casi como si les dijera, a veces Pablo utiliza esa expresión, ustedes son mis hijos, yo soy su padre. Humanamente hablando, o en este caso podríamos decir en ese contexto de iglesia. Recuerdan que Pablo llama a los creyentes, yo soy como su padre, ustedes son como mis hijos. Es casi, y nuevamente, no podemos estar totalmente seguros que ese fuera el propósito, pero es extraño porque en este momento no existían las 12 tribus de Israel. Es más bien como si Jacob dijera, este es el verdadero Israel, la iglesia. Y esta iglesia son las verdaderas 12 tribus de Dios. Y yo soy Jacob, así que como el patriarca Jacob a sus hijos les envió esta palabra. Mis hermanos, es de alguien que estaba preocupado genuinamente por la iglesia. Así que, nuevamente insisto, nosotros como iglesia, ¿cuánta importancia le hemos dado a esta carta? Yo le doy muchas gracias a Dios que hoy podemos estar estudiando esta palabra. Y nuevamente espero que tú puedas darle el peso y la importancia a esa palabra. Una vez más, perdón por recomendarme, no lo hago de manera orgullosa, Dios sabe que sí, o Dios sabe que no lo hago de esa manera, pero yo diría, si realmente esto es importante para nosotros, mis hermanos, necesitamos esta palabra. Por favor, no te pierdas enseñanza, porque esta palabra, si Alex está siendo fiel a la palabra y en este estudio de Santiago va a ser fiel, te lo aseguro, si eres hijo de Dios, no es Alex, es la palabra. No solamente que te va a cambiar, nos va a cambiar a ti y a mí, nos va a transformar. Y esa es mi esperanza. Esa ha sido mi oración y va a ser mi oración. Este año, si Dios nos presta vida en esta carta, Señor, ayúdanos a amar esta verdad. Ayúdanos a vivir en esta verdad. Señor, aquellos que nos permiten ser líderes de la iglesia, que podamos realmente proclamar esta verdad. La iglesia necesita esta palabra. Tú y yo la necesitamos. Y mis hermanos, no hay mejor manera de servir a la iglesia, de ser esclavos de Dios y esclavos de la iglesia, siervos de Dios, siervos de la iglesia. No hay mejor manera que con la palabra. ¿Y son creyentes? ¿Son personas que conocían su Biblia o no? Estas personas eran judíos de nacimiento. Estas personas habían nacido y crecido con Biblia en mano, pero no habían conocido al verdadero Rey, amo y Señor, a Jesucristo. Pero ahora lo habían conocido. ¿Qué necesitaban? La palabra. Es que necesitamos la palabra todos los días de nuestra vida. Sin embargo, nosotros estamos en una época y en una cultura donde muchas veces solo nos reunimos una vez a la semana, algunos dos, quizá los más juiciosos 3. Mis hermanos, saben, necesitamos la palabra no solamente los domingos a las 11 y no solamente los lunes a las 6 y los miércoles a las 7. Necesitamos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días. Él escribió esta carta a creyentes. Pensemos en lo que Pablo le dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios nos dejó un libro? Porque aunque lo escribieron hombres, es verdad, más de 40 hombres, pero ellos fueron inspirados por Dios. Mis hermanos, quiero decirlo nuevamente, que no nos convirtamos en religiosos. Que no nos convirtamos en aquellos que, como dice Santiago, somos oidores, pero no hacedores. ¿Cuánta importancia le damos nosotros a la palabra? Literalmente podemos decirlo, no con la mano de Dios literal, porque Dios no tiene manos, es espíritu. Pero si Dios es espíritu, ¿quién inspiró a aquellos hombres que tomaron pluma, tinta y pergamino?
¿No fue Dios? Así que podemos de cierta manera decir, Dios sí escribió un libro. ¿Cuán importante es ese libro para nosotros? ¿Le damos la importancia a ese libro? Y más que al libro, lo que está escrito allí. Pablo dijo, esas cosas se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y somos tú y yo los que estamos en el fin de los tiempos, ¿o no? ¿Estamos en el fin de los tiempos o no? Esas cosas fueron escritas ¿para quiénes? Para ti y para mí. Dios nos ha dado un libro. Dios nos ha dado un libro. ¿Cuánta importancia le damos a ese libro? A esas palabras que son capaces de transformarnos y cambiarnos cada día. Primera de Timoteo 1:5. Pablo dijo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Eso que yo enseñé. Y esas enseñanzas de Pablo que quedaron escritas en esas 13 cartas, posiblemente 14, si él escribió Hebreos, no estamos seguros, pero podemos estar seguros de que escribió 13 cartas. Pablo nos dejó 13 cartas. Santiago nos dejó solo una, pero lo dije hace un momento. Si solamente viviéramos lo que dice Santiago, es que nos daríamos cuenta que Santiago está igual en sintonía con Pablo. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Somos conscientes que lo que la palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo es capaz de limpiar nuestro corazón, de purificarlo, de limpiar nuestra conciencia y de llevarnos a la fe más pura y sincera. Entendemos el propósito de la palabra y la grandeza de la palabra. Cuánta importancia le damos nosotros a la palabra, cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Podemos realmente desde el corazón unirnos a nuestro Señor Jesucristo. No lo he traído allí, pero nos lo sabemos de memoria, y decirle como el mismo Señor Jesucristo un día le dijo al mismo diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero decirlo, y perdón, no es misticismo ni mucho menos en este momento manipulación, pero lo que más quiere el diablo es que seamos religiosos, pero no hacedores de la palabra. El diablo quiere que hasta nos aprendamos la Biblia de memoria, pero que llegue solo hasta aquí, no hasta el corazón. El diablo le citó Biblia a Jesús, le citó el Salmo 91. Pero Jesús sabía que no era solamente un versículo sacado de su contexto. Eso es lo que hace el diablo. El diablo saca la Biblia de contexto. El diablo mejor que nadie se conoce la Biblia al derecho y al revés, pero él la tuerce. Y de hecho sus siervos son los que tuercen la palabra. Por eso necesitamos conocer no solamente el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Él mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Fue el Salmo que le citó el diablo a Jesucristo. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesucristo al mismo diablo? Pero también está escrito. No me vengas a citar solo el Salmo 91. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Me encanta porque 3 veces tentó el diablo a Jesús, 3 veces con palabra. ¿Qué hizo Jesús? 3 veces le citó la palabra. El diablo le quiso sacar la palabra de contexto a Jesucristo. Eso es el diablo. Una vez más, no veamos al diablo en la camiseta negra o en el programa de muñequitos en la televisión o en la fiesta que le van a hacer allá al niño. No veamos al diablo en eso, veamos al diablo en su verdadera obra, torciendo la palabra, queriéndonos alejar de la verdad, mis hermanos. Pero la verdadera palabra de Dios es capaz de transformarnos, de cambiarnos. Por eso quiero volver al pasaje que cité ahora. Les dije que íbamos a volver, 2 Timoteo 3. Ya vimos el versículo 16, pero ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Teniendo en cuenta lo que nos decía el versículo 16. Recuerdan, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige y nos lleva a hacer lo correcto. Pero ¿qué dice el versículo 17? Dios la usa. Ahí es donde vamos. Dios no usa a los hombres. Ese es un problema grande. Dios no usa a los hombres. Dios usa es la palabra. Y un hombre es usado por Dios cuando ese hombre toma la palabra de Dios y es fiel a la palabra. Dios no usa el grupo de alabanza, a menos que el grupo de alabanza cante la palabra. Dios no usa a los profesores de escuela dominical, a menos que los profesores de escuela dominical le enseñen a los niños la palabra de Dios. Ese es el punto. Dios no va a usar al líder de jóvenes, y ese líder de jóvenes lo que hace es un club social para entretener a los jóvenes para que no se vayan al mundo. Eso no va a hacer que no se vayan al mundo. Eso simplemente va a ser un engaño y una mentira, porque lo que necesitan los niños, lo que necesitan los jóvenes, lo que necesitan los adultos, los ancianos, lo que necesitamos todos es la palabra, porque Dios usa es la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, ¿quieres que Dios te use? Pues entonces tú usa la palabra, porque Dios no te va a usar si no usas la palabra. Dios no va a usar a nadie
si no es la palabra. Se pueden hacer llamar cantantes cristianos y se pueden llamar como quieran y se pueden tapar de dinero, pero si no están cantando la palabra, para nada son cristianos. Pero no pensemos solo en los cantantes, estoy poniendo solo ese ejemplo. Y pasa tristemente hoy más que nunca. Hoy muchas iglesias no predican la palabra. Solo es entretenimiento, solo son emociones, mis hermanos. Pero quiero decir esto con el corazón. Quiera Dios que tú y yo entendamos nuestra necesidad de la palabra de Dios. No solamente hoy, domingo, sino todos los días de nuestra vida. Porque si tú y yo queremos ser capacitados por Dios para hacer toda buena obra, ¿qué es lo que Dios usa? La palabra. Y en su defecto, hombres que proclamen su palabra con fidelidad. Volviendo precisamente a Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Conectando también con lo que vimos hace un momento. Hace un momento vimos 2 de Pedro 3:16. Hablando, ustedes ya saben que hay gente que tuerce la palabra, tuerce el Antiguo Testamento. Para esta época, Pedro dice, tuercen los escritos de Pablo. Fue lo que vimos hace un instante también en el primer punto. 2 de Pedro 3:16, ya lo vimos. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Ya saben que hay un montón de gente que va a torcer la palabra. Así que manténganse en guardia. Tengan cuidado. Porque si lo más importante para ti es la palabra, tú vas a venir a la congregación, vas a asistir a este lugar, es pendiente. A ver si me van a enseñar la palabra verdadera. Que no me la vayan a torcer, porque si me tuercen la palabra, aunque me emocionen, aunque las canciones hayan sido muy emotivas, muy bonitas y hasta hubiera llorado y hubiera saltado y hubiera brincado, pero si no se cantó la palabra, mis hermanos, eso no fue diferente que un concierto de Bad Bunny. Bueno, pensando que Bad Bunny fuera cantante. El punto es este, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa. ¿Cómo los llama? Perversos. No hay nadie más perverso. Me aguanto más fácil un concierto de Bad Bunny, se los aseguro. Estoy siendo demasiado sarcástico. Mis hermanos, preferiría escuchar reggaetón todo el día. Se los aseguro. Es mejor que escuchar a un falso maestro. De verdad. Porque al final, si escucho reggaetón, sé lo que estoy escuchando. Pero muchas personas están prestando su oído a personas que tuercen la palabra. Y dice, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Porque hay tantos cristianos que, perdón lo que voy a decir, pero honestamente no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. No tienen confianza, no tienen seguridad. Como dice la palabra, son llevados por cualquier corriente de doctrina, de nueva enseñanza, para aquí, para allá. Escuchan todo, pero no saben discernir, como dice Pablo, en retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, somos conscientes de eso, hay que escucharlo todo. Es más, te lo voy a decir. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo puedes estar seguro que esta enseñanza sí es verdadera? Pues porque espero que tú vayas a tu casa y mires si esto es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no, van a perder la base firme que tienen y van a ser engañados, van a ser arrastrados por esos perversos. No hay nadie más perverso que el que tuerce la palabra y muchos van a torcer la palabra. Versículo 18, en cambio crezcan en la gracia. Pero ¿cómo vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento? ¿De qué? De nuestro Señor. Porque Pedro, ¿cómo llamaba a Jesucristo? Mi Señor. Él es mi amo, Él es mi dueño. Y no solamente mi Señor y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Vemos cómo estos hombres estaban preocupados, era porque la iglesia entendiera la importancia de la palabra. Pero vayamos a otro apóstol, Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Creo que este versículo es tan clave. Mis queridos hijos, con amor y ternura, les escribo estas cosas. Vemos, esos hombres se preocuparon por escribir. Dios nos dejó un libro. Estos hombres nos dejaron un libro. Les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Entendemos eso? ¿Quieres no pecar? Aquí lo voy a decir, perdonen, espero que me pueda hacer entender. Hay que orar, sí, hay que orar. Pero lo que me va a llevar a no pecar no es orar. Claro, es parte. No nos dejes caer en la tentación. Hay mucha gente que se queda ahí, pero si yo oro, no solo es orar. Estas cosas les escribo para que no pequen. Señor, no me dejes pecar. Señor, no es solo no me dejes pecar. Ayúdame a obrar conforme a tu palabra. Señor, ayúdame a prestar atención a lo que dice tu palabra. Por eso es que hasta muchas veces nos sentimos, perdón lo que voy a decir, pero es verdad, nos sentimos pecadores sin serlo y a veces somos pecadores sin sentirlo. ¿A qué me refiero?
Nos sentimos pecadores sin serlo porque hay un montón de hombres que les encanta inventar pecados. Que es pecado esto, que es pecado lo uno, que es pecado lo otro, pero no está escrito. Y hay otros que hacen lo malo y no se dan cuenta que está malo porque no ven que está escrito. ¿Sí me hago entender? Literalmente a mí me enseñaron que era pecado tener barba, así que como pueden ver, hoy estoy más pecador que nunca. Literalmente hubo un pastor que no me permitió servir a la iglesia, que porque yo tenía barba y que me tenía que afeitar y si no me afeitaba no podía servir porque la barba era pecado. ¿Sí me hago entender? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Se inventan pecados. Ah, pero eso sí, otras cosas sí. Eso sí no era malo. Ese es el punto. Queremos saber lo que realmente es pecado y hacer lo que está correcto y dejar de hacer lo que está mal. Pensemos, Juan nos escribe, les escribo estas cosas para que no pequen. Aunque dice, pero si alguno peca, tenemos a un abogado que defiende en nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, es el que es verdaderamente justo. Pero lo que está diciendo Juan es, si ustedes solo, mis hermanos, es más, podemos decirlo, lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy a nosotros, si solo le prestáramos atención a la primera carta de Juan, también muy parecida a Santiago, 5 capítulos, cortica, maravillosa, pero nos dice cómo vivir en esta tierra sin pecado. ¿Entendemos? Señor, no me dejes caer en la tentación, pero Señor, ayúdame a vivir esta verdad. Así que Señor, ahí es donde vamos. No es como muchos, a ver, vamos a cerrar los ojos, a abrir la Biblia, ahí que la tenemos física, o no sé si ahora con la tablet o el celular, donde caiga el dedo, ahí. No, mis hermanos, voy a leer esta palabra, me voy a tomar esto en serio, voy a estudiar esta carta y le voy a pedir al Señor todos los días que me ayude a vivir en esta verdad. Esa es la vida cristiana. Esto nos lleva a nuestro tercer punto y es que, y suena extraño, pero ya les voy a demostrar bíblicamente, servimos al mundo con la palabra. Lo que el mundo necesita no son más canciones cristianas, lo que el mundo necesita es la palabra de Cristo. Y lo que el mundo necesita no es más religiosidad. Lo he dicho tantas veces, muchos, y yo sé, está bien, no estoy diciendo que está mal, muchos quisieran que su hijo, que su esposo, su esposa viniera a este lugar. Mis hermanos, más que traerlos a este lugar, llevémoslos a Cristo, pero la pregunta es, ¿pero nosotros estamos en la palabra? Esa persona que yo quiero que venga a este lugar es porque aquí está la palabra, pero mis hermanos, antes de traerlo a este lugar, que vea la palabra en nosotros, ¿o no? Lo que necesita el mundo que no conoce a Cristo es ver a personas que viven la palabra. Pensemos nuevamente en nuestro pasaje, Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, a los creyentes judíos, pero que la palabra en el idioma original es a la diáspora, que están dispersos, pero esa traducción es correcta, por el mundo. Literalmente esa palabra final, reciban mis saludos. Centrémonos en esa parte final, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Y es curioso, él no les está diciendo, y notemos, él no está diciendo, oren por Israel, oren por Jerusalén para que regresen a Jerusalén. No, Dios los llevó por allá. Es porque por allá se necesita la palabra de Dios. Y es porque ustedes allá deben ser luz. Él está hablando a cristianos que antes eran judíos y habían vivido en Israel. Pero a causa de la persecución fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Saben qué les mandó a decir con esta carta? Allá vivan la palabra. Lo que Dios quiere no es regresarlos a Israel, que es lo que hoy proclaman muchos judíos y hasta muchos cristianos. Mis hermanos, lo que Dios quiere no es centralizarnos. Como dijo alguien, Dios quiere que salgamos a las calles. No encerremos a Cristo y su palabra y su verdad en estas 4 paredes. Dios quiere que esto que estamos aprendiendo en estas 4 paredes, salgamos a vivirlo en la calle, allá, en el trabajo, en el colegio. ¿Quiénes son los que más necesitan ver esta luz? ¿No están allá? Bueno, primero nosotros, para poder ir y ser luz en la oscuridad. Ese es el problema, creo yo, de muchos cristianos, que estamos encerrando a Cristo en 4 paredes. O que es donde vamos, donde estamos encerrando a Cristo en nosotros mismos. Cristo está en nosotros. Pero este hombre escribe a los judíos que están dispersos por el mundo, allá donde Dios te haya llevado, allá donde estés. Y es donde vamos. A mí me parecen muy hermosas las misiones. Y de hecho estoy recibiendo una invitación para ser misionero, pero me estoy haciendo la pregunta, ¿por qué quisiera yo ir a otro país a mostrar a Cristo si la pregunta es si lo estoy mostrando aquí? De hecho, mi más grande preocupación, y en este sentido me encantaría que mi familia no estuviera aquí, pero ¿por qué lo digo? Porque es difícil para mí. Pero mis hermanos, es fácil mostrarles a ustedes a Cristo en esta hora y media que estoy aquí frente a ustedes. Mi mayor carga todos los días, y sé que fallo tanto en esto, es mostrarle a Cristo a mi familia donde estoy 24/7.
Y de hecho, yo mantengo mucho en la casa. Pienso tanto en esto. Ese hermano que tiene que ir a esa empresa donde está lleno de personas inconversas. Allá hay que mostrar a Cristo. Sé lo difícil que es. Muchas veces pienso en eso. El hermano que tiene que estar allá en medio de impíos, que lo están invitando a lo malo y que lo están invitando al trago y al adulterio, de la fornicación. Mis hermanos, pero allá es donde se necesita mostrar a Cristo. Venir aquí 1 hora y media o una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes. O, bueno, algunos no se congregan como acostumbran tantos, pero el punto es, lo que estoy diciendo es, mis hermanos, pero el punto es mostrar a Cristo donde quiera que estemos. Si el día de mañana tienes que ir a otro lugar, no lo sé, ¿qué es lo que te mueve? Saber que en ese lugar vas a mostrar a Cristo. Eso es lo que Santiago le está diciendo a estas personas. Seguramente muchas de esas personas estaban añorando volver al lugar de donde salieron. Ah, es que allá se nos quedó la casa. Es que esta es la pregunta. ¿Qué les dice Santiago? Si Dios los llevó allá, ¿cuál es el propósito? Yo sé que muchos de nosotros a veces queremos ir y viajar. Preguntémonos, ¿cuál es nuestra motivación de ir a ese lugar, de ir a tal lugar? ¿Por qué nos queremos cambiar de lugar? No estoy manipulando, ni mucho menos. Si Dios te está llevando a vivir a otro lugar, si es Dios quien te está llevando, por favor, ve. Pero entiendes que más que ir a hacer dinero o encontrar un mejor empleo, es porque allá puedes mostrar a Cristo y de hecho ese es tu llamado. Mis hermanos, lo que Dios quiere es que mostremos a Cristo. Es más, esa frase final, recibas mis saludos, en el idioma original, es curioso. Santiago pudo haber utilizado la palabra más importante para los judíos, que es la palabra irini en griego, que era la palabra en hebreo shalom. Para un judío desear el shalom, el saludo de los judíos es shalom, que es paz. Sin embargo, Santiago no utilizó shalom. Es más, la que utiliza Pablo, que es charis, que es gracia, tampoco utilizó gracia. La palabra que él utilizó es shairo, que significa alégrense. Están lejos de su tierra, están expatriados. Alégrense, porque ahora el sentido de sus vidas no es quedarse en un lugar, es a donde quiera que Dios los lleve, mostrar a Cristo. Aunque también me puedo quedar en un lugar y nunca mostrar a Cristo. Mis hermanos, donde quiera que estemos, a donde quiera Dios llevarnos. Por eso les decía, me preguntaba, ¿para qué quiero ir a otro país a mostrar a Cristo si no lo estoy mostrando ni siquiera en mi familia? ¿Para qué ir a otro país a ganar personas para Cristo si no les estoy mostrando a ustedes a Cristo? Mi mayor necesidad es mostrarle a Cristo a mi familia. Mi mayor necesidad es mostrarle a Cristo a ustedes. Mi mayor necesidad es mostrarle a Cristo a este pueblo. Y cuando mi familia y cuando ustedes y este pueblo y Colombia conozcan a Cristo, entonces voy a ver si considero irme a otro país. ¿Sí me hago entender? Esa debe ser nuestra necesidad. Ellos habían sido judíos y lo habían mostrado al mundo con rituales, pero ahora no eran judíos, eran cristianos y necesitaban mostrar al mundo lo que era vivir en Cristo Jesús. Por eso les dijo, regocíjense, es esa palabra. Estén alegres, estén felices. No importa las circunstancias, lo más importante en sus vidas, y ese debe ser mi gozo. A veces siento que la tristeza más grande en mi vida, todos los días, es que no muestro a Cristo. Porque si uno está mostrando a Cristo, no importa lo que esté pasando alrededor, puede estar feliz. Como dice Mateo 5:16, son palabras del mismísimo Señor Jesucristo. De la misma manera, contexto, para quien de pronto no conozca el contexto. Así como tú cuando se va la energía, vamos a poner el ejemplo, contextualizar nosotros. Se va la energía, ¿qué hacemos? Bueno, ya prendemos el celular, la cámara. La cámara no, la linterna del celular. Muy buena aplicación esa. Pero antiguamente se iba la energía, ¿qué hacía uno? Prendía una vela. ¿La metía debajo de un cajón? No. Ese es el ejemplo. Así como tú no prendes una vela y no la metes debajo de un cajón, sino que la pones en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. El mundo necesita al Cristo verdadero, no una religión, el Cristo que transforma vidas, cambia corazones, personas que ahora más que, perdón lo que voy a decir, sé que suena feo, pero mantener metidos en un lugar, ellos están metidos en Cristo, en su palabra, y brillan con la luz de Cristo donde Él quiera colocarlos. Filipenses 2, 14, 16, 14 al 16 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Sí, qué fuerte, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 15? Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y allí está. Y brillen como luces radiantes, como luminares, dice Reina Valera, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta.
A veces los cristianos somos los que más nos quejamos de la corrupción de los demás, ¿sí o no? Y somos los que más más nos quejamos y criticamos a los gobiernos y al jefe. Espera, ¿pero estamos brillando? Mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos brillando? Lo que necesita el gobierno no es que los cristianos los critiquemos, que oremos por ellos y les mostremos a Cristo. Muchas veces somos los cristianos los que menos mostramos a Cristo. Lo que necesita ese jefe que puede estar actuando mal es que brillemos con la luz de Cristo, porque lo que necesita ese hombre, lo que lo va a cambiar es Cristo. Yo haría esta pregunta, si estuviéramos en una empresa donde, ese jefe fuera tan buena gente, es más, nos trata tan bien, nos paga tan bien, hasta nos da más, mejor dicho, estoy tan contento en esa empresa, y tu jefe conoce a Cristo, tus compañeros conocen a Cristo. No, mis hermanos, aunque nos pagaran 10 millones de pesos colombianos mensuales, aunque nos dieran $1.000.000 mensuales, mis hermanos, no deberíamos estar felices. Deberíamos decirle, Señor, que podamos mostrar a Cristo, porque esas personas necesitan a Cristo, porque lo que tú y yo necesitamos no es dinero, lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es brillar en un mundo lleno de gente corrupta y perversa. Para Pablo no era extraño, a él no se le extrañaba que a su alrededor hubiera gente perversa. Él sabía que eso era lo natural para ellos sin Cristo. Lo que le preocupaba era que los cristianos se estuvieran asemejando a su prójimo y no transformando y cambiando, o mejor, brillando, porque quien transforma y cambia es Cristo Jesús. Versículo 16. ¿Cómo van a hacer eso? Aférrense a la palabra de vida. ¿Sí notamos? No vamos a poder salir a brillar si la palabra de Dios no es el aceite que está llenando nuestros corazones. Y para utilizar la parábola de las 10 vírgenes, personalmente, no voy a ser dogmático, yo creo que el aceite que le faltaba a las lámparas de las 10 vírgenes era la palabra. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo estaba en la cárcel, pero eso no le impidió escribir cartas como Filipenses. Bueno, acabamos de ver Filipenses, ¿cierto? Hace un tiempo atrás estudiamos Filipenses, antes de Marcos vimos Filipenses. Bueno, no, antes, bueno. Hemos visto ya Filipenses, pero la pregunta es, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Acabamos de terminar 2 cartas, Corintios, primera y segunda. ¿Cuánto estamos viviendo de Corintios? Estamos terminando Marcos. ¿Cuánto vamos a vivir de Marcos? Ya vimos Filipenses y muchas cartas más. Estamos viendo Santiago. ¿Cuánto queremos que Dios nos lleve a vivir de Santiago? Precisamente con este versículo termino. Santiago 1:27, aunque es pésima esa primera frase en esta traducción, la religión pura y verdadera, porque esa palabra no existe realmente en la Biblia. Literalmente dice la forma de adoración. Recordemos, él está escribiendo a judíos que estaban llenos de rituales. Literalmente se puede traducir, para ser más precisos, la ceremonia o el ritual puro y verdadero. Recuerden, ellos venían del judaísmo, donde eran rituales, donde eran fiestas, ceremonias. ¿Cuántos venimos nosotros de la religiosidad? Pues eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues quieren que sepamos qué es lo que realmente importa. Lo puro y verdadero a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, ¿sí? Ayudar al prójimo, pero no queda allí, porque hay mucha gente que cree que entonces es hacer la caridad, aunque es correcto, y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Sí notamos? Ese es el verdadero cristianismo. Por eso les decía, no es la religión, esta es la verdadera adoración, esta es la verdadera ceremonia. Si se puede decir, este es el verdadero ritual que deberían vivir los cristianos. Por eso ya no necesitamos ir a Jerusalén. Por eso ya no necesitamos un templo físico, aunque gracias a Dios por este lugar, pero el templo somos tú y yo, la iglesia somos tú y yo. La pregunta es, ¿somos esclavos de la palabra? ¿Somos esclavos de Cristo? ¿Somos esclavos de Dios? ¿Servimos a Dios? ¿Servimos a la iglesia? ¿Servimos al mundo? Eso es ser cristiano. Claro, la manera en la que quiero que terminemos es orando. No hay otra forma. Señor, que no solamente te llamemos Señor, sino que de verdad desde el corazón vivamos como tus esclavos. Que podamos vivir en tu palabra. Que podamos servirte a ti por medio de la palabra, a la iglesia y al mundo entero con tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra. No sé hasta qué punto esta sea esa clase de palabra que es como espada de doble filo. Y en esencia quiero que así lo sea. Que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón.
que corte hacia allá, pero también hacia acá, porque yo mismo soy el que más necesita esta palabra. Hoy yo me siento más necesitado que nunca de esta verdad, porque creo que soy la persona que menos ha faltado a enseñanzas. Soy la persona que más ha estado frente a estas enseñanzas, así que debería ser la persona que más debería brillar con tu palabra. Sin embargo, veo tantos errores en mi propia vida, tantas fallas. Señor, por favor, nuestra petición, nuestra necesidad más grande hoy es que esta palabra que nos has permitido aprender, la de hoy, la de hace 8 días y la de todos estos años que nos has permitido estar en tu palabra, lo más importante es que la podamos vivir. Como dice Santiago, que no seamos solo oidores. ¿Cuánto hemos escuchado? ¿Cuántos de los que están aquí conmigo hemos escuchado tu palabra? La pregunta es, ¿cuánto hemos puesto en práctica? Perdónanos, Señor, pero ayúdanos porque no podemos. En nuestras fuerzas no podemos, pero esto es lo que queremos. Poder ser luminares en el mundo. Poder ser fieles a tu palabra cuando nos reunimos como iglesia en este lugar. Poder servirte a ti al ver tu palabra y pedirte que nos ayudes a vivir conforme a tu verdad, para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver tu luz en nosotros y reconocer que tú eres real, que no solamente tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver, sino que tú eres el Dios que nos haces nacer de nuevo y nos haces nuevas criaturas y nos transformas y nos cambias. Señor, ayúdanos a ser conformados a tu imagen, a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, conforme a tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a proclamar tu palabra, pero ayúdanos a vivir tu palabra. Para decirlo en palabras de Santiago, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Esta es nuestra mayor necesidad hoy y siempre. Esta es nuestra petición en este momento. Sin ti no podemos, pero tú eres capaz de obrar esta verdad en nuestras vidas. Así que por favor, haznos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.